chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Aprende Matemáticas México. Vamos a continuar con el último caso de resolución de triángulos rectángulos, que es cuando conocemos un lado y un ángulo. Recordemos que siempre se debe de conocer un lado. En el ejercicio que vamos a resolver nos dan como datos un lado, que en este caso es la hipotenusa, que mide 8 unidades. También tenemos un ángulo que mide 54 grados y el ángulo recto C, que mide 90 grados. Aquí tenemos nuestra figura del triángulo, la hipotenusa, el ángulo A, el ángulo recto, y nos falta por conocer el cateto A, el cateto B y el ángulo B. Aquí no podemos aplicar directamente el teorema de Pitágoras como en los ejemplos anteriores, porque solo conocemos un lado, pero si nos fijamos bien conocemos dos ángulos. Por consiguiente, puedo conocer el tercer ángulo, que en este caso es el ángulo B, utilizando el teorema de los ángulos interiores de un triángulo, que nos dice que su suma debe de ser 180 grados. Bien, pues vamos a sumar los dos ángulos que ya conocemos, es el ángulo A y el ángulo C, y su suma nos da 144 grados. Entonces el ángulo B va a ser la diferencia entre los 180 grados y la suma de los ángulos que ya conocemos. Entonces nos queda 180 grados menos 144 grados, y eso es igual a 36 grados. Por lo tanto, el ángulo B mide 36 grados. Ya conocemos los tres ángulos del triángulo y ahora nos faltaría por conocer al cateto A y al cateto B. Como ya dijimos, no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, pero sí alguna de las funciones trigonométricas. Si escogemos al ángulo A, el cateto opuesto es el cateto A. Por lo tanto, podría escoger la función seno, porque la función seno se define entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si yo me parara aquí en el ángulo B, el cateto A sería el adyacente al ángulo B, el cateto adyacente, y en este caso tendría que utilizar la función coseno porque es la que se define entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Bien, pero aquí en este caso vamos a pararnos en el ángulo A. Entonces tenemos que el seno del ángulo A, que en este caso mide 54 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es el cateto A, entre la hipotenusa, que ya lo conocemos y que mide 8 unidades. El valor del seno de 54 grados lo podemos calcular en una calculadora y nos da como resultado 0.80901. Esto va a ser igual al cateto A entre la hipotenusa, que vale 8. El 8 aquí en esta igualdad está dividiendo, lo vamos a pasar al lado izquierdo de la igualdad multiplicando. Y la multiplicación nos queda 6.472 unidades, que es la medida del cateto A. Ya conozco el cateto A, ahora me falta por conocer el cateto B. Aquí tengo mi triángulo, ya tengo la medida del cateto A y ahora el cateto B. Si sigo utilizando el ángulo A, el cateto B viene siendo el cateto adyacente al ángulo A. Bien, pues la función trigonométrica que involucra el cateto adyacente es la función coseno, que se define entre el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces nos queda que coseno de 54 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es B, entre la hipotenusa, que mide 8. El valor del coseno lo encuentro en calculadora y me da 0.5877, y esto es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, que vale 8. El 8 lo paso al otro lado de la igualdad, al lado izquierdo,
está dividiendo, va a pasar multiplicando y el resultado me da 4.702 igual a B, que es la medida del cateto B. En este caso, como yo ya conocía a la hipotenusa C y al cateto A, el cateto B lo podría calcular a través del teorema de Pitágoras porque ya tenía dos valores. Bueno, esa es otra opción. Yo lo que hice fue aplicar otra función trigonométrica, pero pueden ser válidos cualquiera de los dos caminos. Pues ya terminé, ya tengo los tres ángulos y los tres lados. Aquí está la figura de mi triángulo ya con sus 6 elementos. Y aquí, con lo que respecta a los ángulos, yo ya vi que su suma es 180 grados. Y con lo que respecta a los lados, si yo quiero verificar si mis resultados están correctos, lo que debo de hacer es ir a sustituirlos en el teorema de Pitágoras y la igualdad se debe de cumplir si los datos que obtuve son los correctos. Lo que estoy haciendo es poner el valor del cateto A que encontré elevado al cuadrado más el valor del cateto B elevado al cuadrado y la suma de los cuadrados de los catetos debe de ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Elevando al cuadrado los dos números, aquí tengo sus valores, y el cuadrado de la hipotenusa pues es 8 por 8, 64. Esta suma me da 63.994, que es un aproximado a 64. No puedo llegar al valor exacto de 64 porque estoy utilizando números decimales, entonces lo único que voy a encontrar es una aproximación. Bueno, pues ya vimos cómo se resuelven los triángulos rectángulos a través de 3 videos. Nos faltaría ver la aplicación de este tema en problemas reales, lo cual pues haremos en los próximos videos. Espero que continúen visitando nuestro canal Aprende Matemáticas en forma fácil y sencilla. Los invito a que se suscriban al canal y nos encontramos en el próximo.